Buenas noches. La Academia Matritense del Notariado se complace en recibir hoy al ilustrísimo señor don Gonzalo López Ebri, que va a disertar sobre las restricciones involuntarias a las personas con discapacidad desde la óptica del derecho fundamental a la libertad. A continuación tiene la palabra José Aristónico García Sánchez, secretario de la Academia Matritense del Notariado, para realizar la presentación de nuestro conferenciante. Hola, buenas noches. Gonzalo López Ebri, nuestro conferenciante de esta tarde, es teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y fue durante décadas fiscal coordinador de la sección de protección de las personas con discapacidad en el ámbito de las fiscalías de la Comunidad Valenciana. Tiene una significada vocación docente. Ha sido preparador de oposiciones al ingreso a las carreras judicial y fiscal durante 40 años. Por su reconocida competencia, era al tiempo coordinador de la editorial Tirant lo Blanc de los textos adaptados al programa de oposiciones y ha operado con evidente eficacia, pues han sido más de 100 los alumnos ingresados con su magisterio. Y su vocación docente no se agota en esa marca. En otro nivel, fue profesor asociado de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia desde el año 82 hasta el año 17. Y también fue profesor del Centro de Estudios Jurídicos. Es patrono de la Fundación Equitas del Consejo General del Notariado. Ha sido premio Berní Catalá del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Ha merecido la Cruz de Honor del San Raimundo de Peñafort. Y también es académico en el número de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. Y a los efectos que ahora más nos interesan, destaquemos que es vicepresidente del Instituto Notarial Valenciano para la atención a las personas con discapacidad o riesgo de exclusión social. No podemos, aunque sea brevemente, dejar de aludir al capítulo de publicaciones, conferencias, cursos, mesas redondas, etc. Su simple relación detallada agotaría el tiempo prudente de una presentación. Digamos solo que es autor de 24 publicaciones, las más importantes sobre intervenciones muy fundamentadas del Ministerio Fiscal. Ha participado en más de un centenar de cursos y jornadas como ponente en todo el ámbito nacional y también en el extranjero, en Argentina, en La Habana, en Santiago de Chile, etc. Y ya son innumerables sus podéricas actuaciones como fiscal coordinador de la sección civil y de protección de las personas con discapacidad en la Fiscalía Provincial de Valencia primero y en la Autonómica de la Comunidad Valenciana después del 2010. Los temas más frecuentes de sus actuaciones corresponden a todo el orden privado civil, especialmente a la defensa de los derechos humanos, derechos fundamentales constitucionales y a la protección de los más débiles. Últimamente, desde la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006, es este el tema de su mayor dedicación. Y este va a ser el tema de la conferencia de hoy en esta academia: el alcance y la defensa del reducto de libertad que corresponde, según su facultad de decisión, a las personas con alguna discapacidad. Las limitaciones que se le pueden imponer contra su voluntad. Y sobre todo, en el caso extremo de su posible internamiento en centros residenciales contra su voluntad, si eso no precisa la autorización judicial previa o posterior en casos de urgencia. Tema que ha suscitado numerosas polémicas por la fricción de derechos básicos que esas actuaciones pueden producir. Es lo que nuestro conferenciante es un verdadero especialista. Tiene la palabra. Con la venia. Excelentísimo señor presidente del Consejo General del Notariado, del Colegio Notarial de Madrid y de la Academia Matritense, don José Ángel Martínez. Excelentísimas autoridades, don Fernando Ledesma, don Mariano Fernández Bermejo, y excelentísimos señores fiscales de sala, don Francisco Moreno, don Fausto Cartagena y
don Mariano Bermejo, que coinciden en él los dos cargos de autoridad también, recordando tanto a don Fernando Ledesma como a don Mariano Fernández Bermejo en su época de exministros de Justicia, y a don Fernando Ledesma en la actualidad vocal, que lo es, del Consejo de Estado. Ilustrísimos fiscales del Tribunal Supremo, de la Secretaría Técnica, de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, excelentísimo señor fiscal superior de Madrid, ilustrísimo señor, don Lorenzo Prats, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona, excelentísimos, ilustrísimos patrones de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado. Y antes de pasar a este capítulo de los agradecimientos en cuanto al saludo, permitidme, señor presidente, que haga una mención especial del excelentísimo señor don Juan Bolás. Para mí, toda la admiración y respeto me merece, quien efectivamente es el norte y lo ha sido y lo sigue siendo en el ámbito del notariado, 2 veces presidente de este Consejo General del Notariado y sobre todo el alma mater de la fundación, el padre de la existencia de esa fundación tan querida en el ámbito del notariado como es la Fundación Aequitas. ¿Cuánto te debemos, Juan? Todos en el ámbito de los que nos dedicamos al ámbito de estas cuestiones de la protección de las personas con discapacidad y de su inclusión y de su libertad. Y qué suerte contar con la actual directora que tenemos de la Fundación, la notaria Almudena Castro Girona, que con tanto sentido común sigue tus pasos. En fin, señoras y señores, familiares y amigos, comienzo mi intervención. Es obligatorio que mis primeras palabras sean de agradecimiento, de gratitud a la Academia y a sus integrantes por haberme acogido como conferenciante en el seno de tan ilustre institución, y de reconocimiento al Consejo General del Notariado y a la Fundación Aequitas a través de su presidente y directora, ambos aquí presentes, por ser un referente nacional e internacional en la protección de las personas con discapacidad. Me honra ser miembro de vuestro patronato. Es exigencia de una elemental norma de cortesía el mostrarles las razones por las que elegí el título de este discurso: restricciones involuntarias a las personas con discapacidad desde la óptica del derecho fundamental a la libertad, y lo que a su través pretendo. Me voy a referir en esencia a las privaciones de libertad por razón de trastorno psíquico en el orden civil, es decir, el internamiento psiquiátrico involuntario. Libertas perfundet omnia luce. Esta paráfrasis del pasaje de Lucrecio en su obra de Rerum Natura es el lema de algunas universidades como la Complutense y la de Barcelona, en la que concurren las 4 palabras más repetidas en los lemas universitarios, que por este orden son saber, libertad, luz y verdad. Todo junto, a pesar de los tiempos ambiguos que corren, produce progreso y bienestar en el ser humano. Libertas perfundet omnia luce. La libertad ilumina todas las cosas. Desde su trascendencia y consecuencias en el ámbito que nos ocupa, ya en el año 1986, López Barja de Quiroga, al hablar del internamiento de los enajenados, manifestó: la regulación por ley en estos casos y la intervención judicial en los mismos tratan de evitar que el internamiento sea utilizado como vía espúrea para obtener una reclusión de una persona sin delito, sin proceso y sin pena. Pues bien, sirvan estas premisas iniciales para evidenciarles que lo único que pretendo es reflexionar en público sobre este tema y solicitar de tan ilustre auditorio su implicación ante una materia que a tantas personas concierne y de la que todos nosotros somos potenciales destinatarios.
para mejor comprender las palabras de López Barja de Quiroga y esa posibilidad de la utilización de las privaciones de libertad de los enfermos mentales como vía espúrea, permítame que en esta parte del discurso, momentáneamente, me separe del modo clásico utilizado para el estudio de cualquier institución jurídica, es decir, iniciar su exposición a través de la evolución histórica, aunque inmediatamente volveré sobre ella, y emplee, al modo homérico, el relato in media res, empezando por la mitad de la vida de la institución para luego recuperar su existencia en los momentos históricos, iniciales y posteriores. Así, situémonos en los años 70. En aquella España de los 70 regía la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, que por si no tenía bastante con ese título, en su exposición de motivo elogiaba otra anterior y mucho peor, la ley de vagos y maleantes, diciendo: constituyó, la ley de vagos y maleantes, un avance técnico indudable y supuso un paso acertado e importante en la necesaria política de defensa y protección social, y concluía sin rubor alguno, diciendo que entre los declarados en estado peligroso estaban los enfermos y los deficientes mentales. En esa España y en esa época, yo era entonces un joven fiscal, más joven que fiscal, que tuvo la fortuna de que cayera en sus manos la mejor obra que he leído acerca de cómo el derecho ha tratado a la locura. Era un libro casi de bolsillo, pero para mí una auténtica enciclopedia. Su autor, Rodrigo Berkovich. Su título, La marginación de los locos y el derecho, con prólogo de Carlos Castilla del Pino. Entonces imperaba lo que Rodrigo Berkovich denomina el régimen de marginación indiscriminada, en el que los enfermos mentales vienen a ser colocados junto a maleantes e indeseables de todo tipo. Este maltrato a las situaciones de vulnerabilidad trae a mi mente aquella afirmación del poeta Rafael Chirves cuando dice: hasta en el amor y en el desamor los pobres sufren más. Y el prólogo anticipaba lo innovador del texto prologado. En él, entre otras afirmaciones, se decía: el excelente libro de Rodrigo Berkovich habrá de suscitar más de una voz airada precisamente entre aquellos que representan el hermetismo de nuestras formaciones sociales. La obra de Berkovich, en palabras de Barrios y de manera unánime asumidas por la doctrina, tuvo el doble mérito de cubrir un espacio de reflexión que se había mantenido ajeno al interés doctrinal en las décadas precedentes y a la vez poner de manifiesto el sesgo discriminador de la normativa civil sobre los pacientes mentales. Lo cierto es que entonces, igual que ahora y que siempre, hicieron avanzar al hombre quienes trataron de luchar contra la injusticia y la ignorancia, y lo hicieron hundirse quienes por conveniencia o ignorancia aún mayor optaron por favorecerlas. Algo sobre la evolución del régimen jurídico del internamiento en nuestro derecho y de la historia de ese único artículo que lo regula en la actualidad, el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El derecho, como integración normativa de hechos según valores, es una afirmación histórica que se le debe a Miguel Reale. El derecho, como integración histórica normativa según valores, decía Miguel Reale, que siendo el valor un elemento autónomo del hecho y la norma y de la norma, exige que dentro de una comprensión unitaria y dialéctica de complementariedad, toda realidad jurídica debe ser estudiada desde una perspectiva tridimensional, hecho, valor y norma. Es a través de su mundialmente obra conocida la teoría tridimensional del derecho, cuando concluye que la naturaleza de la realidad jurídica es tridimensional, lo que se traduciría en la imposibilidad de explicar el derecho desde uno solo de sus elementos. De este modo, tiene forzosamente
que adoptarse la postura de la integración normativa de hechos según valores. Toda norma jurídica, señala Miguel Reale, y es una toma de postura ante los hechos en una función tensional de valores. De este modo, el derecho solo se constituye cuando determinadas valoraciones de los hechos sociales culminan en una integración normativa. Ese paso del Sein al Sollen, del ser al deber ser, del mundo de los hechos al mundo de los valores, es decir, del internamiento involuntario como hecho, a que la privación de libertad que conlleva sea considerada como valor digno de protección por el ordenamiento jurídico, es lo que comprende el análisis histórico que a continuación expondremos. De ahí que el estudio del internamiento involuntario exija conocer de dónde trae causa que el hecho de internar a una persona afecta de un trastorno psíquico sin su consentimiento o en ausencia de él, sea digno de ser contemplado por el ordenamiento jurídico, así como las distintas maneras en que lo ha hecho. Se comprenderá que para tener una visión del internamiento involuntario es necesario tener en cuenta el sistema político imperante en cada momento, el planteamiento sociosanitario de la época y las corrientes psiquiátricas relevantes, factores estos que comportan los distintos regímenes del internamiento involuntario por razón de la enfermedad mental. La regulación jurídica de los internamientos no voluntarios sometidos a control judicial, tal como lo entendemos, se inicia en nuestro país con la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Hasta entonces, las normas que contenían referencias a los internamientos no voluntarios se constreñían más al funcionamiento interno de los centros que a lo concerniente a la protección de los derechos fundamentales que se afectaban. Con base a lo anterior, las distintas etapas previas a la Constitución del 78, que a continuación de modo sintético expondremos, corresponden a lo que Barrios Flores denomina el periodo del régimen administrativo de los internamientos. En esta parte del discurso resumiré, el tiempo así lo exige, haciendo exclusiva referencia y de modo extractado a 4 periodos. El caso Sagrera y sus consecuencias legislativas. El decreto de 3 de julio del 31, la legislación de la Segunda República, la etapa franquista y el periodo constitucional. El caso Juana Sagrera y sus consecuencias legislativas. En no pocas ocasiones, episodios y situaciones individuales han dado lugar a importantes modificaciones jurisprudenciales o legislativas. Este es uno de ellos. ¿Qué es y qué significó el caso Juana Sagrera? Estamos ante el primer proceso judicial que en nuestro país fue la espoleta que provocó el inicio de las ulteriores reformas legislativas necesarias para garantizar la libertad de los particulares ante internamientos involuntarios indebidos. Constituyó la convulsión psiquiátrica del momento, a causa de una sentencia de la Audiencia de Valencia de alto contenido mediático, hasta el punto que provocó la intervención de la Sociedad Médico-Psiquiátrica de París, el cuestionamiento de la clase psiquiátrica y, entre otras causas, la promulgación de los decretos de 1885 y la relegación del papel de los psiquiatras en los ingresos involuntarios. El juicio fue celebrado en Valencia ante la Sala Tercera de la Audiencia Provincial, dictándose sentencia el 8 de marzo de 1863. Se trata de una señora perteneciente a la alta burguesía valenciana de la época, año 1863, tengamos en cuenta. Juana Sagrera se llamaba, que atravesaba por una conflictiva relación matrimonial agravada por motivos económicos de la empresa familiar y una presunta relación amorosa de su esposo con otra señora, Miss Davis se llamaba. Consecuencia de esa deteriorada relación, doña Juana propuso a su marido una separación convenida y amistosa. La respuesta del esposo,
con pretexto de enfermedad mental inexistente y para dar rienda suelta a sus amoríos sin traba, fue el internamiento de doña Juana en el manicomio de San Boi. Eso sí, con la nada despreciable colaboración de 2 facultativos y la fraternal y caritativa ayuda de 2 hermanos de la propia doña Juana. Dichosamente les salió muy mal. Así permaneció ingresada desde el día 31 de julio hasta el día 5 de agosto, cuando consiguió entregar una carta a sus parientes de confianza por medio de un mayordomo del manicomio que presumió que estaban haciéndole pasar por loca. La carta decía: estoy en una casa de dementes. Mis hermanos engañada me han traído aquí. Eso es una infamia. Dios me dio valor. En el momento que me dejaron lloré un poco. Después tomé ánimo grande. Sufro mucho, pero no lo manifiesto. Quisiera salir pronto de aquí, como corresponde, pronto, pues desde lejos les tengo miedo. Velad por mí, no me abandonéis, pues no sé si me encerrarían más aún. Los familiares de doña Juana pusieron los hechos en conocimiento del gobernador de Valencia y éste los trasladó al de Barcelona, quien, personándose el 22 de agosto en el manicomio, ordenó que le fuera entregada y puesta bajo su custodia para una observación en el convento de las Concepcionistas de la Villa de Gracia de Barcelona. El resultado fue que 3 doctores, propuestos como peritos por la autoridad judicial y la Academia de Medicina y Cirugía de Valencia, depusieron de manera unánime no haber advertido cosa alguna que indicara la menor perturbación de su juicio. Finalmente, es de señalar que uno de los doctores que diagnosticó la locura era sordo, extremo este que cuando fue conocido por la Academia le llegó a decir elegantemente que creían que la sordera era un gravísimo inconveniente para examinar a esa clase de enfermos y diagnosticar con acierto sus padecimientos. El final fue la libertad de doña Juana y que con fecha 9 de marzo de 1863 se dictara sentencia por la que se condenó por un delito de detención ilegal al esposo, a sus 2 hermanos y a los 2 doctores que le asistieron en Valencia, imponiéndoles a cada uno la pena de 12 años de reclusión. No obstante lo anterior, desde la perspectiva de género, hay estudios que evidencian que los problemas de doña Juana empezaron cuando comenzó a no comportarse como estaba previsto que lo hiciera una mujer burguesa en la Valencia del siglo XIX. Y concluye María Cuñat Romero diciendo: además, y esa fue probablemente la gran osadía de Juana Sagrera, pretendió separarse de su marido sin perder a sus hijos en el camino, en un momento en que los hijos eran propiedad del padre. Se reconoce de manera unánime que los decretos de 1885 fueron una respuesta clara a escándalos como los de Juana Sagrera, a las críticas sobre el trato a los enfermos y a la constatación del grado de incurabilidad de los mismos, decretos que reflejan ya la preocupación existente en esa época por garantizar la libertad de los particulares ante los internamientos involuntarios indebidos. No obstante, y lamentablemente, lo más destacado de la regulación del 85 fue su incumplimiento. En conclusión, fue una legislación buena para los juristas y mala para los médicos. El siguiente paso en la evolución del internamiento en nuestro país es con el decreto de 3 de julio de 1931 y la legislación de la República, de la Segunda República. Especial atención merece el estudio de la legislación de la Segunda República, no solo por la evolución de la ciencia psiquiátrica de la época, sino porque ha sido en nuestro país la norma reguladora de los internamientos no voluntarios durante 52 años, hasta que tuvo lugar la reforma de nuestro Código Civil por la Ley 13.1983 de 24 de octubre. Estamos ante la etapa científica y profesionalizada de la psiquiatría, de tal manera que se puede hablar de un marco general de la ciencia psiquiátrica,
en cuanto comparten influencia, formación doctrinal y hasta una manera de estar en el mundo comunes. Lain Entralgo calificó este grupo de psiquiatras con el nombre de el costado médico de la generación del 27. Si antes, al referirnos a los decretos del 85, dijimos que era una legislación buena para los juristas y mala para los médicos, ahora al referirnos al decreto de 1931, diremos que es una legislación buena para los médicos y mala para los juristas. Frente al control judicial de los ingresos involuntarios, al menos teórico, contenido en los decretos del 85, consecuencia de todos los males según la clase médica, se pasa a un inexistente y protocolario control judicial, quedando su vigilancia en manos de los médicos. Esta afirmación tiene su evidencia en las comunicaciones que habían de efectuarse al juzgado ante el primer ingreso, para los controles posteriores de las personas ya ingresadas. Es unánime la doctrina al considerar que el control judicial no solo quedó desvirtuado, sino que quedó reducido al triste papel de devolver sellado al establecimiento el ejemplar duplicado. De manera categórica concluye el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 1990, la 104 de 4 de junio, diciendo que el control judicial de los ingresos involuntarios de los enfermos mentales en esta época era inexistente. Berkovich matiza la rotundidad de estas afirmaciones al decir que de haber existido el fallido Tribunal de Garantías previsto en la legislación de la República, ese control judicial hubiera sido posible a través de su instancia. La siguiente etapa ya es la etapa franquista de la evolución de este régimen jurídico. La primera afirmación extraña las normales consecuencias que acaecieron al final de la contienda, en la que primaba el aniquilamiento de cualesquiera norma o institución que proviniera del bando republicano, identificado con la vanguardia, es la relativa a que, terminada la guerra civil, toda la legislación concerniente a los ingresos involuntarios de los enfermos mentales contenidos en los decretos de la República no solo se mantuvo, sino que continuó como única disposición vigente normativa hasta el año 1983, hecho este insólito. Subsistió durante el régimen franquista, subsistió durante la transición e inclusive durante los primeros 5 años posteriores a la promulgación de la Constitución. La causa pudiera estar en el escaso control judicial a que eran sometidos los ingresos de los enfermos mentales, que al no existir el Tribunal de Garantías previsto en la legislación republicana, que pudiera evitar posibles abusos, dejaba todo el poder en manos de la autoridad gubernativa, situación esta harto favorable para las nuevas ideas. Con estos antecedentes, la única ley que regulaba los internamientos de los enfermos mentales con control judicial era precisamente la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que entre sus destinatarios los contemplaba. De este modo, Berkovich evidencia que se retrocede más de un siglo, y no obstante, cuando se incluye al enfermo mental entre los sujetos peligrosos, es precisamente cuando su internamiento exige todo tipo de garantías jurídicas, y en cambio, cuando al enfermo mental no es un individuo peligroso y no es más que un enfermo que habría que curar, su suerte es totalmente indiferente a la sociedad. En este sentido, es reveladora la descripción que de la psiquiatría de la época realizan en el año 1970 los psiquiatras Llavero Avilés y Conde López, que no obstante ser afectos al régimen, se ven obligados a decir, desgraciadamente, una asistencia psiquiátrica con las exigencias mínimas, como funciona en otros países, no existe entre nosotros. Y pasamos al periodo constitucional, con la introducción de la regulación del internamiento involuntario en nuestro ordenamiento jurídico, aprovechando la reforma del año 83 y posteriormente su inclusión con la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil en el artículo 763 de la misma. Algunas reflexiones
quisiera compartir con ustedes a partir de este momento. A lo largo de este discurso, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de cómo ha considerado y considera nuestro ordenamiento jurídico civil al enfermo mental. Entendido el verbo considerar más en el sentido de regular que en el de tener en consideración o estima. En primer lugar, sin necesidad de ser un jurista de profundis, fácilmente se descubre cómo la privación de libertad por razón de la enfermedad en el orden civil ni ha gozado ni goza en la actualidad del rigor y los requisitos que tiene en el ámbito penal. Es decir, en el ámbito delictual, un derecho constitucional fundamental como la libertad individual, en los términos que contempla el artículo 17 de la Constitución, impone como requisito ineludible para que su limitación tenga efecto el máximo respeto a las garantías que la protección de ese derecho fundamental exige, interpretadas de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre esta materia ratificados por España en los términos del artículo 10 de nuestra Constitución. Así, en el orden penal, resultaría impensable y alarmante que la privación de libertad se produjera sin la intervención judicial y los demás requisitos establecidos para ello, mientras que, por el contrario, cuando aquella privación de libertad es consecuencia de la ausencia de capacidad para decidir acerca del internamiento psiquiátrico por razón de padecer una enfermedad mental, aquel rigor y exigencias históricamente no se han cumplido y en la actualidad se cumplen con peculiaridades que precisan de una constante intervención del Tribunal Constitucional para, a través de los recursos de amparo, establecer lo que en el orden penal es obvio. Es significativo, en este punto, que el Tribunal Constitucional examine por primera vez en el año 2012, 34 años después de entrada en vigor la Constitución, en la sentencia 141 de 2 de julio, por primera vez, el internamiento involuntario desde la perspectiva del derecho fundamental a la libertad. Otra evidencia de que en el orden civil la privación de libertad por causa de la enfermedad mental no es algo que se ha tratado con voluntad pormenorizada, es que nuestro ordenamiento jurídico, desde el año 1983 hasta hoy, durante 36 años, de manera ininterrumpida, regula el internamiento involuntario, antes el artículo 211 del Código Civil, ahora el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, exclusiva y únicamente por un precepto, solitario precepto. Pareciera ser que estamos ante un precepto menor y de escasa o residual aplicación. La falsedad de esa afirmación se desprende del simple atisbo de la realidad social y estadísticamente queda destruida con la simple lectura del informe del Defensor del Pueblo del pasado mes de septiembre, en el que, refiriéndose a la supervisión de los lugares de privación de libertad en España, concluye diciendo que se puede aventurar que durante el año 2018 se han producido 33.000 ingresos no voluntarios por razón de trastornos psíquicos en el conjunto de España. Y piensen que en este cómputo no están incluidos los internamientos residenciales motivados por enfermedades degenerativas. Estoy convencido que aquí carecen de sentido aquellas palabras de Gil de Viedma cuando dijo: después de todo, no sabemos si las cosas no son mejor así, escasas a propósito. En esta escalada de desigualdad, la calidad técnica de la norma que lo regula deja mucho que desear. Vaguedad en el concepto y significado de autorizar, inconcreción de la naturaleza del procedimiento, indeterminación del objeto, indefinición de la legitimación e imprecisión en la intervención judicial en los posteriores controles y la manera de realizarlos, entre otros aspectos que posteriormente veremos.
Otro ejemplo de paciencia legislativa. Cuando la democracia y el Estado de Derecho dejaron de ser una quimera, publicada la Constitución en el año 1978, se tardó 5 años en regular el procedimiento por el que se procedía al control judicial de los internamientos psiquiátricos, lo que se efectuó, como ya les he dicho, en el año 1983 con la modificación del artículo 211 del Código Civil. Durante esos años, no obstante estar vigente la Constitución, las privaciones de libertad de los enfermos mentales vivieron en un limbo jurídico y en un infierno personal. Y avanzando en esa desconsideración hacia la discapacidad, es de significar la deficiente regulación en lo que al rango legislativo respecta, toda vez que el internamiento no voluntario de un enfermo mental, siendo como es constitutivo de una privación de libertad, es obvio que el único precepto que lo hace posible debe ser una norma con rango de ley orgánica, pues ignorando esta exigencia, desde el año 1983 hasta el año 2010, en el que el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del precepto en su sentencia 132 de 2 de diciembre, la privación de libertad de los enfermos mentales se ha regido por ese único artículo, pero siempre regulado por ley ordinaria. ¿Se imaginan en el orden penal que la privación de libertad esté rigiéndose durante 27 años ininterrumpidos por una ley ordinaria y nadie diga nada? Pues ahí no termina la cosa. A pesar de la sentencia de inconstitucionalidad dada en el año 2010, que imponía al legislador la reforma del internamiento por ley orgánica, fueron necesarios 5 años más para dar cumplimiento al mandato que se efectuó aprovechando la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio. Es decir, 32 años ha subsistido en nuestro ordenamiento jurídico la regulación de la privación de libertad de los enfermos mentales por un procedimiento regulado por ley ordinaria. Más adelante veremos con qué consecuencias. Esa diferente actitud ante la privación de libertad por razón de la enfermedad mental ni es respetable ni es compartible, es combatible. Se podría decir que el derecho civil, cuanto menos, ha mantenido una posición estática respecto a la discapacidad. Aquí cobra importancia la afirmación de Elías Díaz cuando dice: la teoría general del derecho ofrece a quien sepa valerse de ella instrumentos conceptuales útiles para comprender tanto el derecho que está parado como el que se mueve, tanto el derecho pasado como el futuro. Solamente no ofrece nada a aquellos cuya rebelión contra la objetividad de la ciencia ha llegado a convertirse en pretexto para una plena absolución y justificación de las formas más disparatadas del pensamiento. Pensemos qué consideración de la enfermedad mental ha tenido y tiene el derecho civil, y si realmente esa parte del derecho civil, denominada derecho de la persona, se ha preocupado de la persona enferma mental como titular de derechos, considerándola y teniéndola en cuenta, o si por el contrario no estamos lejos de la marginación jurídica de los enfermos mentales en los términos a los que aludía Berkovich, en el sentido de que para los enfermos mentales la tutela y la incapacitación han sido y son instituciones de carácter patrimonial que en nada han tenido en cuenta la persona afecta por la enfermedad mental. Plasmación de las anteriores afirmaciones han sido en nuestro ordenamiento jurídico el procedimiento de incapacitación y la regulación de la tutela. Instituciones que en no pocas ocasiones, por no decir casi todas, han encontrado su causa en la necesidad de enajenar un bien del enfermo mental para subvenir a sus necesidades, dando lugar a la enajenación del bien y a que el enfermo mental, consecuencia de ese hecho, se le incapacite y se le aplique la muerte civil, perdiendo de este modo dos cosas, a la vez, el bien
y la capacidad, con el correspondiente apartamiento de la persona incapacitada y su sustitución por un tercero denominado tutor, y todo bajo la capa benevolente de su protección. Solo se salvaban de la incapacitación aquellos enfermos mentales que nada tenían que recibir ni enajenar, con lo que la pretendida benevolencia de la incapacitación no alcanzaba al enfermo mental pobre. A mi entender, esta es otra evidencia de la desidia del orden civil en lo concerniente a la enfermedad mental. Si los civilistas han sido capaces de crear ficciones legales cuando lo han tenido por conveniente, del porte de tener al concebido por nacido, que ya es tener imaginación, y todo para proteger su patrimonio frente a posibles desaprensivas actuaciones de los ya nacidos, ¿cómo no han sido capaces de crear una institución jurídica que facilite la enajenación de un bien de una persona afecta de una enfermedad mental cuando ésta lo precise, sin recurrir a matarla civilmente, incapacitándola? Pues no han sido capaces, no por incompetencia, sino porque la dinámica del derecho es de ese derecho civil de la persona ha sido la de ignorar a la persona y entender que la incapacitación y la tutela no son, pues, sino una vía de emergencia, de recuperación de un patrimonio para la sociedad, normalmente a través de la familia del enfermo titular del mismo. De esta manera de proceder, por fin, aunque ya ha entrado el siglo XXI, ha renegado absolutamente el anteproyecto de reforma del Código Civil. En su exposición de motivos dice con todo rigor: la reforma pretende dar un paso decisivo en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad de obrar en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida, lo que significará, caso de llegar a buen fin el anteproyecto, la expulsión de nuestro ordenamiento jurídico de aquella diferenciación entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, al ser discriminatoria cuando traiga su razón en la enfermedad mental, en los términos prevenidos en el artículo 12 de esa Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando determina: los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida, lo que provocará la salida del proceso de incapacitación de nuestro ordenamiento jurídico y su sustitución por un proceso de determinación de apoyos, pasando a ser la curatela la principal medida de apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad frente a la tutela. Otra cuestión de esencial importancia es la relativa a la confusión entre la incapacitación y el internamiento. Alguna pincelada al respecto. En no pocas ocasiones se ha confundido la declaración de incapacidad y el internamiento, e incluso se ha llegado a exigir que con carácter previo al internamiento, una persona que así pretenda que se produzca para sanar su enfermedad mental, previamente, además, deba ser incapacitada. Un absurdo inasumible. Debemos concluir con rotundidad que el Código Civil, y acertadamente esta vez, no contempla el internamiento como una consecuencia de la declaración de incapacidad. La eficacia de la declaración de incapacidad se proyecta sobre la capacidad de obrar y sobre la situación jurídica del incapacitado. No es insignificante que la sentencia de incapacitación sea una sentencia constitutiva y que el juez en la sentencia determine el tipo de incapacitación y su alcance y los sistemas de guarda adecuados, patria potestad en su doble modalidad, rehabilitada o prorrogada, tutela o curatela. Es necesario constatar que el internamiento no es una medida que se derive del estado de incapacitación. Sí que lo son la tutela,
la curatela y las dos modalidades de la patria potestad. El internamiento obedece a otro tipo de motivos. Tiene su razón de ser en el seguimiento de un tratamiento médico o asistencial de una persona. Podríamos decir que es toda privación de libertad de un enfermo mental con fines terapéuticos. Y esta independencia entre internamiento e incapacitación es tan evidente que entre las facultades de los que ejercen la patria potestad, la tutela o la curatela, la que expresamente tienen proscrita es la de internar. El artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su párrafo primero, afirma: el internamiento por razón de trastorno psíquico de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o tutela, requerirá autorización judicial. Tengamos en cuenta que estas cuestiones, que lamentablemente subsisten en la práctica procesal actual, ya estaban resueltas en los decretos de 1885, en los que se separaba con total nitidez entre internamiento e incapacitación. Y ya en el año 1917, la Fiscalía del Tribunal Supremo, de manera explícita y clara, en una instrucción especial de 9 de abril de ese año, en contestación a una consulta del fiscal de la Audiencia de Oviedo, dice que cualquier internamiento que se produzca consecuencia de un procedimiento de incapacitación sin que efectivamente exista ninguna información practicada sobre la necesidad o conveniencia del mismo, provocará que el director del centro donde se produzca el internamiento incurra en responsabilidad. En este caso, dice, incurriría en responsabilidad, en la terminología de la época, el director del manicomio que los admitiere en ese concepto. Evidencia de la errática evolución de la institución jurídica que hoy nos ocupa es que desde 1917 hasta el año 2020 estemos implicados en cuestiones ya resueltas hace 103 años. El internamiento residencial. Estamos ante otro aspecto de la cíclica indefinición y deficitaria regulación del internamiento involuntario en nuestro país, no obstante las personas a las que afecta. Resulta impensable que un precepto que regula el sometimiento a control judicial de las privaciones de libertad por razón de enfermedad mental no determine con total concreción quiénes son los sujetos destinatarios de esa protección jurídica, sin concretar que los internamientos residenciales de las personas de avanzada edad afectadas de enfermedades degenerativas de manera ineludible deben estar sometidos a control judicial. Por favor, escuchen lo que a continuación les voy a decir. A 1 de enero de 2017, en España, la cifra de personas mayores de 65 años ascendía a 8.764.204 personas. El total de plazas en centros residenciales para personas mayores de 65 años era de 366.370 plazas. Y finalmente, el número de centros residenciales se cifraba en el número de 5.375 centros. No les parecerá que son pocas las personas afectadas por esa inconcreción. Es conocida la antigua polémica que se generó y que todavía se trasluce, aunque de manera residual, en el ámbito de la jurisprudencia menor, juzgados de primera instancia y audiencias provinciales, que entiende que no es necesaria la autorización judicial para el ingreso no voluntario de personas de avanzada edad que por razón de una enfermedad degenerativa, Alzheimer, demencia senil, no puedan prestar su consentimiento y son ingresadas en algún centro geriátrico o residencia. Un absurdo, a mi entender, inasumible. Si la autorización judicial para ingresar a un paciente tiene su base en un trastorno psíquico, ¿cómo es posible entender que enfermedades degenerativas, como lo puedan ser la demencia senil
o la enfermedad de Alzheimer, que no solo limitan, sino incluso anulan la inteligencia y la voluntad, al fin la psique, no se consideren trastornos psíquicos por el simple hecho de que quienes las sufran tengan una edad avanzada. ¿Acaso la enfermedad psíquica deja de serlo a partir de determinada edad? Frente a esta manera de conducirse, la Fiscalía General del Estado, de manera constante y rotundamente constante, desde la instrucción número 3 de 7 de mayo de 1990 hasta la reciente circular 2 del año 2017, concluye diciendo que todo ingreso no voluntario por razón de trastorno psíquico en centros residenciales para personas mayores está sujeto a control judicial. A nuestro entender, resulta incomprensible, salvo razones metajurídicas ocultas fácilmente identificables, que en la actualidad pueda existir resoluciones judiciales que excluyan la aplicación del artículo 763 a los internamientos residenciales. Finalmente, ninguna duda cabe que lo verdaderamente significativo del internamiento no es ni su carácter psiquiátrico o asistencial, ni la denominación del centro, ni la denominación de la enfermedad. Lo verdaderamente relevante es la privación de libertad. Prescindir del control judicial de los internamientos residenciales, además de ser una manera de admitir en un Estado de Derecho privaciones de libertad sin control, sería inconstitucional por suponer una discriminación por razón de la edad. Algunas reflexiones sobre la protección patrimonial de las personas ingresadas en el ámbito residencial. Ya en el año 1976, Berkovich ponía de relieve una carencia importante al no preverse ningún tipo de atención para la administración del patrimonio de los internados, ni provisionalmente ni definitivamente, diciendo: el patrimonio de los enfermos internados quedará totalmente desamparado, normalmente en manos de personas más allegadas que podrán hacer y disponer sin ningún control, con lo que se produce una incapacitación patrimonial de facto, sin ninguna garantía con respecto a la administración de los bienes en cuestión. En este sentido, otro aspecto no menor que de nuevo evidencia una carencia del llamado derecho de la persona y que someto a su consideración es el relativo a la protección patrimonial de la persona internada en el ámbito residencial. La persona internada de manera no voluntaria en una residencia es evidente que sufre una discapacidad intelectual, hasta el punto de que no tiene capacidad para consentirlo y se necesita una autorización judicial que supla esa ausencia de capacidad. Pues bien, llegado ese momento, es evidente que hasta su internamiento tendría, y con su internamiento deja, en la mayor parte de los casos, una vivienda en propiedad o en arrendamiento, un patrimonio mayor o menor, pero lo tendría, una fuente de ingresos, cuanto menos una pensión, unos saldos bancarios. Pues si antes decíamos que el derecho civil solo se ocupa de un tipo de persona, la que es titular de bienes, el propietario, aquí en el internamiento residencial incluso la ignora. Tras la autorización de internamiento residencial, que dura de por vida generalmente, no hay disposición alguna en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que contemple extremos tan elementales para la protección de la integridad patrimonial de la persona internada como son los relativos a determinar quién queda a cargo de la vivienda en donde habitaba y de los enseres y objetos que han constituido hasta entonces su esfera patrimonial más íntima y privada. ¿Quién custodia el patrimonio de la persona internada que deja tras su internamiento, patrimonio que ha sido el resultado de todo su esfuerzo durante su vida activa y consciente? ¿Cómo se está usando ese patrimonio y a qué se está dedicando?
quién cobra las pensiones que puede obtener la persona internada y quién dispone de los saldos existentes en las libretas de ahorro y cuentas corrientes. Y si existen poderes generales otorgados por la persona internada, que al no estar incapacitada son susceptibles de ser usados, qué uso se les está dando y por quién, entre otros aspectos. Es de general conocimiento que no son pocos los expolios patrimoniales sufridos por personas internadas en el ámbito residencial de manos de desaprensivos, ignorados y descontrolados guardadores de hecho. Hoy mismo habrán escuchado que una estadística que esta misma mañana he oído yo en la Radio Nacional acerca del tratamiento que se les ha dado a las personas internadas durante estas pasadas Navidades. Durante estas pasadas Navidades, como dato significativo, se decía que el 18% de las personas internadas en estas residencias no ha recibido ninguna visita. El 19% no ha salido a comer con ningún familiar y el 21% no ha recibido ningún regalo. Si ese es el comportamiento en esos porcentajes de los guardadores de hecho en una época exultante de fraternidad, como son las Navidades, ¿qué será el resto del año? En fin, ante este estado de cosas, por lo que a la protección patrimonial se refiere, es crucial el contenido del artículo 12 de la Convención, cuando impone a todos los Estados suscribientes que tomen todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás y que no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. ¿Creen ustedes que la regulación del internamiento residencial en nuestro país se compadece con las exigencias de la Convención? Cuando una norma regula una situación de hecho típica, dando la espalda a la realidad existencial, cuanto menos se convierte en virtual. Y si además sus destinatarios son personas en situación de vulnerabilidad, evidencia una desconsideración inasumible. Todo lo anterior, a nuestro entender, debe provocar la reforma legislativa ya advertida por Berkovich hace 44 años, por la que se exija que en la misma resolución judicial por la que se acuerde el internamiento, se determine quién es el guardador de hecho y su sometimiento a control y vigilancia. Y vamos terminando. Estamos, a mi entender, ante un edificio jurídico ruinoso. La situación expuesta en este discurso contiene causas suficientes para conseguir la declaración de ruina del único artículo que en nuestro país regula el internamiento psiquiátrico no voluntario y la autorización en su consecuencia para su demolición, construyendo en su lugar un edificio jurídico de nueva planta que dé satisfacción a las críticas, desajustes e imprecisiones descritas y que, con base a las recomendaciones internacionales, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo, resuelva la desconexión con la realidad del internamiento y se consiga, en primer lugar, incluir la regulación del internamiento no voluntario en la Ley de Enjuiciamiento Civil dentro de un título exclusivo que de manera desarrollada y articulada resuelva los desajustes e imprecisiones descritos y no en un único y solitario artículo. Segundo, que se proceda a la regulación del internamiento residencial con una regulación propia que satisfaga las peculiaridades de las personas a las que afecta y sin obviar los aspectos patrimoniales de las personas ingresadas. Y cuanto al ámbito terminológico, sería deseable sustituir el término internamiento por ingreso, evitando la carga penitenciaria del vocablo. En conclusión, como dice Esperanza Alcaín, hasta que no se produzca la reforma integral del Código Civil y demás leyes del ordenamiento jurídico privado, y no solo las procesales,
hasta que los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no impregnen todo el derecho civil, no podremos hablar de que el derecho civil es regulador de todas las personas, con y sin discapacidad, sin olvidar que la ley por sí sola no cambia la realidad, solo la permite. Y termino. Permítanme que, al igual que he iniciado mi discurso con la paráfrasis de Lucrecio, libertas perfundet omnia luce, la libertad ilumina todas las cosas, termine con una paráfrasis de Sebastián Castellón, el humanista, el padre de la tolerancia y de la libertad intelectual y de conciencia, el que se enfrentó a Calvino cuando se tras la muerte de Miguel Servet. En su Contra Libellum Calvini escribió Castellón: hominem occidere non est doctrinam tueri, sed est hominem occidere. Matar a un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre. Encerrar o internar a una persona afecta de una enfermedad mental sin su consentimiento y sin autorización judicial no es necesariamente sanarla, es encerrarla. Esto es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este discurso, por esta conferencia, que es un canto a la libertad, una defensa de la persona a la que nos sumamos. Y a continuación, después de esta brillantísima exposición, pues lo único que podemos hacer es ofrecer en honor al conferenciante un vino español. Muchísimas gracias.